¿Cómo anda, bandita? Gusto saludarlos otra vez. Otro capítulo de Los Lockers. La verdad, súper agradecido con todos ustedes en este espacio, donde como siempre dijimos, ¿no? Hablamos de fútbol y también de cositas un poco ¿no? más lejanas, de esas que a veces nuestros invitados no hablaron en otro lugar y que acá tenemos la posibilidad. Y hablando de eso, tengo a Luis Miguel Salvador, alguien con el cual con los años, dame una... Contigo. Yo creo que nos hicimos buenos amigos, ¿no? Después de 1000 batallas nos hicimos buenos amigos. De 1000 batallas. Qué gusto, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Sí, de 1000 batallas porque yo creo que nuestros primeros cruces eran cuando yo era aficionado, ¿no? Muy cercano al Monterrey. Y bravo. Y bravo, y tú presidente de Rayados. Son esas etapas que también dejan aprendizaje, ¿no? Que era le quiero llamar la convivencia o la relación porra, club, ¿Sí? el buscar ese punto medio donde ustedes pudieran hacer el color, pero con ciertos lineamientos de cuidar, ¿no? Entonces yo siempre he creído que el fútbol es una fiesta y a mí me gustaba que hubiera ese color. Lógico, teníamos que cuidar muchos puntos que afortunadamente en ese tiempo creo que tú no fuiste, o no me acuerdo, pero iban representantes de la porra a la oficina a platicar que por qué querían hacer un color de determinada forma. Y bueno, siempre me considero alguien proactivo en que se diera, pero que hubiera ese orden, ¿no? Esa relación entre, o sea, ser presidente y tener relación, ¿no? Con la afición, no hay un manual escrito tampoco de eso, ¿no? Porque ahora en el presente también hay muchas situaciones y nadie te enseña. En perspectiva supongo que ahora tienes como 20 recetas, pero en ese momento... No, a ver, yo tengo claro, son dos cosas distintas. Uno es todo, y yo lo viví, ahí nadie me lo cuenta. Yo era el primero que, como te dije, quería que hubiera el color y que se hiciera y que fue una fiesta y disfrutar y que la gente se contagiara. Y por otro, yo sabía que si no nos iba bien, ustedes eran los primeros que me cantaban, me abuchaban, me recriminaban, ¿no? Yo siempre lo tomé como dos temas aparte, porque si los mezclas, empieza a haber rencor y entonces se empiezan a bloquear las cosas. Y entonces yo siempre he tenido claro que en lo que hago, estoy sujeto a juicio. Y ese juicio es cada 8 días. Tengo que aguantarlo. ¿Y cómo manejabas o cómo fuiste aprendiendo tener la piel gruesa como jugador, que te insulte una tribuna, a como directivo que te insulte la afición de tu propio equipo? Eso también es diferente, ¿no? De asimilar. Sí, pero afortunadamente al jugar te haces de la piel gruesa, te haces un caparazón. Con lo de la afición, pues también los entendía, ¿no? Al no ver los resultados, nos malacostumbramos, porque acuérdate que cuando entramos a Rayados venía de calificar una vez cada X tiempo, jugó una final en el 86, una final en el 93, la última vez que creo que había calificado, no sé, 2 veces había sido en el 96 y otra en el 2000, 2001, y entonces al querer cambiar eso y que se cambió y hacerlo un cliente frecuente, al año fuimos campeones y después otra final en el 2004, o sea, cuando empezó todo ese movimiento, te gusta lo bonito, y la gente, yo le entendía la exigencia, lógico, ahorita es diferente, en ese tiempo pues nos teníamos que ajustar al presupuesto que había, a los recursos, y sobre eso trabajar, pero ¿sabes qué? Que esa adversidad a mí me fortalecía. Me fortalecía, como yo siempre he creído, no te puedes cegar a que eres dueño de la verdad. Si tú escuchas al entorno que hay algo, entonces te está mandando señales, entonces es cómo cambias eso. Y la verdad, muy bien, yo no estoy arrepentido ni de lo que hice, ni de lo que, todas las interacciones que tuve con la gente y con la charla, con la porra, siempre me dejaron un aprendizaje. ¿Sabes qué pasa el tiempo? ¿Hace cuánto saliste ya de Rayados? ¿10 años? Salí en diciembre del 2016, o sea, hace 9 años. ¿Hay algo que te recrimines? Que digas, ¿sabes qué? Esto lo hubiera hecho diferente. Siempre tenemos ese momentito, ¿no? En el espejo o en la almohada. Mira, hay dos. Uno que en los momentos de triunfos, de éxito,
después aprendes a que independientemente de que todo vaya bien, tienes que hacer retoques. Ujú. Tienes que hacer 2 o 3 movimientos para que Mientras vas bien. mientras vas bien. Porque después ser el que no le muevo porque vamos bien, ¿no? Entonces siempre tiene que haber eso. Y 2, que fui muy confiado de muchas cosas y después esa confianza me jugó en contra. ¿En qué? Todo. Yo fui una persona muy leal, una persona muy institucional. Yo defendía hasta las áreas que no me correspondían. En lo que me invitaban era proactivo. En lo que fuera, si era algo comercial, yo buscaba el como sí. O sea, si había problemas, yo era el que salía y que a mí me pegaran. Protegía al club, a la institución. Y bueno, y después yo viví lo contrario, ¿no? De cuando salgo del club, después ya no tuve ni opciones de equipos ni nada. ¿Por qué? Porque hay muchos factores atrás que me jugaron en contra. O sea, ¿te bloquearon? Yo creo que sí. Yo creo que sí hubo algo y no voy a profundizar porque, bueno, yo después ya en el fútbol todo se sabe y yo llevo 30 o más años en el fútbol. Entonces hay gente que cuando estoy en el fútbol me cree decir a mí muchas cosas que yo ya sabía cómo venían, ¿no? Y te enteras, ¿no? Pero, como te digo, busco, en este momento de mi vida, yo busco estar en paz conmigo, en paz de lo que pasó, porque si no sano lo que pasó, lo que viene va a ser más difícil. Entonces busco esa paz, es todo un proceso para enfrentar lo que venga de la mejor forma. Ahora, y todo ese proceso, ¿hace cuánto que estás casado? Yo llevo desde el 98. O sea, casi todo el proceso tu esposa lo vivió contigo entonces, ¿no? Esta transición jugador-directivo. Sí, no, ella vivió todo, vivió el proceso. Ya estamos casados desde que fui directivo. Entonces ellos les tocó vivir todo, las alegrías, las tristezas, los reproches, los aplausos, las traiciones, todo les tocó vivir. ¿Y también recuerdas algún momento de ella que te diga, Luis, ya, no es necesario, ¿no? No, fíjate, eso mi esposa, mis hijas, al 100 conmigo, al 100 porque sabían lo que disfruto, sabían cómo lo vivía, lo entregado, como te digo, lo entregado, lo honesto, lo leal, con lo que hacía las cosas. Sacrifiqué muchas cosas, no tengo por qué negarlo, sacrifiqué graduaciones de mis hijas, muchos temas que debes de vivir, yo los sacrifiqué, graduaciones porque me iba al draft, 1000 cosas, porque es una pasión, cuando haces las cosas con pasión es cuando mejor salen, ¿no? Y ellas lo entendían y me apoyaban al 100. Cuando se da lo de que me avisan que salgo del club, lógico, no les avisé cuando me lo dijeron. A mis hijas les avisé cuando mi esposa sabía, desde el primer día que me dijeron que era mi último torneo. A mis hijas les avisé la noche anterior a que se diera la rueda de prensa, porque era justo que se enteraran por mí, no por los medios. Y mis hijas, la primera reacción es, ay, vas a poder estar más tiempo con nosotras o vas a poder acompañarme a mi fiesta. O sea, cosas que no vivimos, ¿no? O que no viví por estar sumergido en todo, que no me arrepiento tampoco. Yo como jugador soy el hijo menor de 6, tengo 5 hermanos, me perdí la boda de 4 hermanos, porque yo tenía que viajar a un partido o porque estaba concentrado el día siguiente, jugaba y mi familia lo entendió, mis hermanos o hermanas a las que no fui a su boda lo entendieron, porque así soy. Y como te digo, no me arrepiento, porque con pasión. Y ahora, si me dices, tuviera la oportunidad de volver a ser directivo, sí, igual, sería igual de intenso, igual todo. Buscaría nada más ese equilibrio. Sí, que también por eso te digo, la perspectiva te lo da, ¿no? Con el tiempo. Sí, te das cuenta de que sí, lo que hagas es muy importante, pero atrás tienes a seres humanos que también necesitan de tu apoyo. Y yo siempre estuve, y ellos siempre estuvieron, ellas siempre están. Tú lo has visto hoy en día, seguimos, vamos al estadio, todo. Pero sí aprendí a que hay momentos en que tienes que decir, ok, hoy
a lo mejor me voy a perder esto, pero tengo que atender esto, porque también es prioridad. Van pasando los años, ¿no? Ahora eres directivo, ¿no? De un equipo del ascenso, ¿no? Bueno, siempre le decimos ascenso. ¿Cómo le decimos? Expansión. Expansión, pero bueno, es como ascenso. ¿Vuelve el ascenso o no vuelve el ascenso? Ojalá, a ver. Este año, ¿no? Este semestre va a ser importante. Este semestre es importante, Santi, porque por lineamiento del TAS, está que el TAS definió que tiene que regresar el ascenso y el descenso en la 26-27. El cómo es lo que se va a desarrollar, yo creo que en estos meses. Yo creo que va a haber negociaciones, a lo mejor no va a haber descenso y puede haber ascenso, o sea, ojalá, pero que haya. ¿No te cansas a veces de todo lo que sabemos del fútbol mexicano? Tú conoces mucho más la entraña, ¿no? La discusión con los dueños y con todo, la corrupción y todo. No hay un momento que dices, oye, esto es imposible, ¿no? Si al final lo que maneja es un tema de mucho dinero por debajo. Sí, ¿sabes qué? Que yo digo, a veces las cosas son más sencillas y podías potencializar más todo. Todo lo podías potencializar. A veces, bueno, yo creo que hay también cosas que no conozco, que no están a mi alcance, pero no sé, me gusta ver las cosas como que son sencillas, ¿no? Que se pueden hacer o que puedes lograr. Ojalá vengan buenos años para el fútbol mexicano, porque ya ves que hemos pasado por una etapa complicada. Sí, pero de estos procesos de ahora, ¿no? Estamos por vivir el Mundial aquí en México. Al Mundial 94, cuando tú estuviste, la selección y todo, sí cambiaron un montón de cosas. De entrada, a nivel selección, yo creo que el derecho de pertenencia y de identidad. Derecho de pertenencia de los jugadores y de identidad de la afición. ¿Por qué? Porque en esa época, perdón por la palabra, te encabronaba no ser convocado a la selección. Te molestaba, era un enojo. Y llegabas al entrenamiento y te esforzabas porque te querías ganar un lugar. Y yo creo que eso era en todos. Se hizo una selección muy competitiva. Para la del 94 eran casi todos ídolos, ¿no? A ver, ayúdame. Estaba Jorge Campos. Jorge Campos, Hugo Sánchez. Sí, a ver, Jorge Campos, Ramón Ramírez, Hugo Sánchez, Nacho Ambriz, Marcelino Bernal, Sague, Luis García, Hermosillo, ¿quién más? Joaquín del Olmo, Claudio Suárez, Raúl Gutiérrez, Benjamín Galindo. O sea, era una selección muy competitiva. Pero lo que yo te digo, estaba prohibido decirle no a la selección. Nadie le decía que no a la selección. Todos lo veían como tiene que ser mía, y nadie soltaba. Entonces la competencia se elevaba. Y te hablaba de la identidad de la afición, porque la afición se identificó con ese grupo. ¿Por qué? Porque el 80% de la selección, vamos a llamarle en todas las convocatorias, era el mismo grupo de jugadores. Y a lo mejor variaban 4 o 5, que del buen momento se había un lesionado. Pero entonces, los niños sabían quiénes eran los de la selección. El Estadio Azteca, 2 horas antes de cada partido del eliminatorio, 2 horas y media antes, ya estaba lleno. 100,000 gentes en el Estadio Azteca por ver a la selección. Porque aparte estaban identificados con la selección, conocían quiénes eran los de la selección. Entonces te digo, eran otras épocas que, a ver, no te importaba sacrificar lo que tuvieras que sacrificar, pues estar en la selección. Yo sacrifico un título de goleo. O sea, yo estaba en el 93, yo iba de líder de goleo con 23 goles. ¿Y te fuiste a la convocatoria? Y me llamaron a la convocatoria. Llevaba 23 goles en 27 partidos jugados, porque los primeros 3 estuve expulsado por el torneo anterior. Y en ese tiempo la eliminatoria del Mundial no es como ahora, que juegas, te regresas a tus equipos y luego, no, era toda en una misma corrida. Entonces nos concentraron en el antiguo centro de capacitación y era jugar la eliminatoria. Yo me perdí los últimos 8 juegos del torneo. Por estar ahí en la convocatoria, y no pudiste ser goleador. No. ¿Quién fue goleador ese torneo? Ivo Basay, me rebasó por 2 goles. O sea, él jugó 11 partidos más y me rebasó por 2. Me acuerdo que Jorge Campos me decía, no, habla con Mejía Barón, dile que te deje jugar. Y le digo, Jorge, no, o sea, hay una regla. Porque yo tengo, a lo mejor, por lo que estoy jugando, tengo una razón. Pero habrá otro que su equipo puede tener otra razón, ¿no? Y yo me quedé en la selección. Ahora, del Jorge televisivo, ¿no? Ahora que lo mencionas a Jorge Campos, al Jorge compañero y líder en ese momento, o sea, ¿qué lo distinguía él? ¿Era buena gente? ¿No? ¿Era muy mamón? Jorge siempre fue buena gente. Siempre, ya ves, todo es broma,
todo de risa, unas condiciones como portero impresionante, y siempre muy proactivo, siempre muy de hacer grupo. Y eso ayudó. Y a ver, tú lo acabas de mencionar hace rato, los jugadores que tenías a Hugo, que estaba en España, Luis García, que estaba en España, estaba Luis Flores, se me olvidaba. ¿Y se llevan bien entre todos o no? Todos había una gran relación. Estaba Beto Aspe, el Gruñón. Beto, compañero mío ahora en Fox, nunca sonríe. Le digo, Beto, sí. esa combinación Beto contra Hugo Sánchez no se salva uno. Imposible que uno... Yo a Beto lo estimo mucho, le digo el Gruñón, porque sí, nunca... No buena sé. Gente, sí. Sí, muy buena gente. Y te digo, y todos había una gran amistad, y eso se permea después en el campo de juego. Pero esas personalidades comparado con los de ahora eran muy fuertes, porque si no, no podía sobresalir, porque eran demasiado buenos jugadores. O sea, tenías que tener esa personalidad fuerte. Claro, y tenías que tener esa personalidad, tenías que tener esa actitud y tener esa mentalidad, porque todos eran nadie bajaba los brazos. Por eso te digo que venía la convocatoria y no salía tu nombre. ¿Y cómo hacías para destacarte entre ese grupo de jugadores? Haciendo bien las cosas en el Atlante. A ver, yo cuando me convoca por primera vez Mejía Barón a la selección, habrá sido enero del 93, por ahí, y fíjate, había un partido amistoso aquí en Monterrey, en el Tecnológico, que era Selección Mexicana Millonarios de Colombia. Yo ya había planeado irme a la final del Super Bowl y me fui. Yo tenía todo armado y sale la convocatoria. Entonces me regresé después del partido. En ese tiempo era el Tecolote, que salía de Los Ángeles a las 12 de la noche. Me regresé y me reporté con la selección y viajamos acá a Monterrey. Fue en el Cerrito, la concentración, y Mejía Barón habló y me dijo así literal: Luis Miguel, te estoy invitando a esta convocatoria. No quiero que te hagas ilusiones, porque pues, hay muchos jugadores. Está Luis, está Hugo, Hermosillo, todo. Pero por lo que has hecho en el Atlante, te estoy invitando y que disfrutes, dale. Y yo le dije: Miguel, mil gracias por la oportunidad, y ya dependerá de mí. Y después me convocó para la eliminatoria, me convocó. ¿Y el resto cómo te veías de los jugadores? Bien, con respeto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque qué o no, pues yo venía del líder de goleo de la liga. Era el líder de goleo, entonces independientemente de todo, decían. Sí, venías en un buen momento. Venía en buen momento, había tenido buenos años con el Atlante, el año anterior también, entonces me veían bien. Y también la relación, con todos me llevé muy bien, de rivales. Entonces eso ayuda, y a la hora de jugar pues era a darle, ¿no? ¿Y sabes qué me ayudó? La actitud. Mi actitud, si hay algo que me caracterizó en mi carrera, la entrega, ¿no? Y veías un balón que a lo mejor lo dabas por perdido, yo lo recuperaba y me entregaba al 100, entonces eso también contagiaba. Y eso como directivo después te ayuda, ¿no? Supongo que también, porque, a ver, tú, un jugador con la carrera que tuviste, con ese tipo de personalidad, un jugador de tu equipo no va a venir a decirte las cosas como son, ¿no? Tú sabes cuando un jugador no te está entregando el 100 o claro, está pasando... son de las cosas, puntos finos, ¿no? Que detectas. De repente ves situaciones que, ¿y por qué no? ¿Y por qué no mete? ¿Por qué no corre? Y empiezas a atacar. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Cuando estás dentro del fútbol, detectas muchas cosas. Por lo que viviste tú, puedes detectarlos más fácilmente. ¿Cómo que? ¿Dónde detectas al jugador? Que a veces o está molesto, o trae un tema personal, o está enojado con el técnico. Yo detecto muchas cosas en cosas simples. Un festejo de un gol. El cómo festejan también te dice si festeja y nada más va uno, ¿sí me explico? O no van, hay algo. O ves que si de repente un técnico es un gol y el técnico, o son campeones y el técnico se va por su lado y no va con el grupo, es otra señal, ¿no? O sea, son señales que vas viendo, o la actitud de si de repente. A mí me gusta ver mucho el fútbol en vivo, porque no es seguir la pelota, es que hay alrededor de cómo sigues la pelota. De repente un jugador no le dan el balón y ves que hace un gesto o levanta los brazos. Entonces, todos esos detallitos son los que tienes que detectar para después irlos atacando. Ahora, de estos jugadores que mencionabas, ¿cuál fue el más difícil? Más difícil de que sabes que es un buen jugador,
pero tengo que hablar con él, lo tengo que llevar, tengo que hablar con el técnico. O sea, ¿cuál de estos grandes jugadores te costó mucho? Mira, todos tienen, ¿no? O sea, a ver, Suazo, la personalidad del Chupete, pero también hay que entenderlos, hay que conocerlos y hay que un poquito, ¿cómo se puede decir? No te digo analizarlos, pero comprender todo su entorno. Chupete es un jugador de entrada muy difícil, de carácter, pero es ir encontrando el modo de cómo llegarle y al final el Chupete fue espectacular. Cada jugador, hay otros que son introvertidos. ¿Pero estuviste a punto de tirar la toalla con Chupete o no? No, nunca. ¿No? No, nunca, al contrario, era... y si nos teníamos que poner firmes, duros, lo teníamos que hacer y lo hicimos. O sea, estábamos convencidos del potencial. Lógico, como te digo, esto es como tus hijos. Te van midiendo. Uh-huh. A ver hasta dónde llegas, si lo que dices cumple, si lo que no dices, qué vas a hacer. Si le dices, no hagas esto porque hay una consecuencia y lo haces y no hay consecuencia, entonces ya le mandas un mensaje a todos tus hijos. Entonces tienes que, ya eso no pasan la mayor parte del tiempo contigo o tú con ellos. Entonces tienes que ir aprendiendo. Hay jugadores que necesitan un apapacho, hay otros que necesitan ser duros. Tienes que entender cómo llegarles. Yo tengo el caso de un jugador que muy buena gente, muy tranquilo. Yo había oído algunos detalles y no se me olvida no voy a dar el nombre por respeto. Me acuerdo en un partido contra los Lobos de la Universidad de Puebla, estamos en el vestidor y una hora antes del partido, hora y media antes del partido, me siento junto a él y ¿cómo estás? ¿Y tu familia? Y cuando le digo su familia me dice, ¿y ahí, Presi? Le digo, ¿por qué? Ya me cuenta la historia que había tenido un tema muy serio con su papá y estaba en la cárcel. Entonces, muchas veces el jugador lo único que necesita es ser escuchado. O sea, el poder comentar. No estaba, ni yo yo nunca voy a juzgar nada. Muchas veces es nada más escucharlo. Necesitan eso y sentir ese respaldo. ¿Y qué jugador perdiste que se terminó yendo del club? Dijiste, ¿sabes qué? No lo pudimos rescatar, lo intentamos, tampoco quiso. Uno que se pueda mencionar, que ya sabes que tenía mucho talento y no se hizo. Sobre todo supongo con el Monterrey, ¿no? Que es la etapa más larga que tuviste. Jugadores que perdimos. Por ejemplo, ¿qué pasó con Navia? Con Navia... Navia era un súper jugador. A ver, y siempre se ha hablado que terminó siendo indisciplinado, tú sabes, ¿no? Navia llegó bien, me acuerdo con una Interliga haciendo goles, y empezó el torneo bien, estaba con Miguel Herrera, sí. Y después empezó a haber detalles, íbamos a viajar a Estados Unidos, y cuando llegó al aeropuerto no traía que su pasaporte estaba vencido. Entonces también ahí en ese momento Miguel, oye, no, esto, ¿qué onda? No puede ser que a esto nos dedicamos, ¿no? Uh-huh. Y después se tuvo que ir ¿cómo se dice? A renovar el pasaporte. Ya no fue a Estados Unidos, fueron esos detalles que después hubo otros más que ahí fue cuando el club prefirió en ese tiempo se utilizaban mucho los jugadores para eventos sociales y tampoco llegó en una. Entonces, a nivel de club se dijo, ya no se puede seguir así y se tomó la determinación. Y yo te menciono él porque era de los talentosos que tenían en su momento yo grabado, Rodallega o Navia. ¿Qué otro tienes tú? Que sabes que no lo aprovechamos como debiéramos. En este aprendizaje también como directivo, ¿no? Por ejemplo, Rodallega tenía muy buenas condiciones, excelentes condiciones. Lógico, llegó muy chavo aquí y pues en un entorno todavía más complicado con Monterrey ya había logrado cosas, ¿no? Pero es un jugador que tenía muy buenas cosas, que después duró 8 o 10 años jugando en Inglaterra. Uh-huh. También un aprendizaje es el tener paciencia, ¿no? Muchas veces nos impacientamos y a lo mejor la manera de equilibrar eso es rodear a esos jugadores de jugadores muy talentosos, no darles de entrada la responsabilidad o que crean que ellos van a ser los que van a cargar el equipo, sino irlos arropando y después soltarlos. A Rogelio Funes Mori lo trajiste tú, ¿no? A Rayados. Sí, estaba en Turquía, pertenecía al Benfica, pero estaba en Turquía y lo trajimos acá. Goleador histórico del Monterrey. ¿Tú
alguna vez me lo dijiste, y creo que tú y yo seguimos pensando diferente, ¿no? Respecto a Funes Mori. ¿Pero sientes que la gente fue injusta con él? O sea, que su cierre de una carrera así con el Monterrey haya sido como fue. Sí, yo creo que, híjole, es que tú ves los ejemplos a nivel mundial. Los goleadores en los equipos siempre tienen a la gente con ese gran recuerdo. En cualquier equipo se acuerdan mucho de los goleadores y más siendo el máximo goleador, ¿no? Yo creo que después aquí también todo el entorno que se le generó a Funes Mori no era justo y eso la gente lo absorbe, ¿me explico? Pero lo que hizo Funes Mori aquí creo que va a ser difícil que ahorita... ¿Y eso cómo se frena? Desde tu lado de directivo. Ya sé que no eras directivo ya cuando él salió, ¿no? Ya no estabas en Rayados. Pero ¿cómo trabajas eso? A ver, la gente está enojada o la gente tiene esta percepción. ¿Cómo hacemos, no? Para mejorar eso. Sí, a ver... Hablas con el jugador. Rogelio tampoco era fácil, ¿no? Como jugador. Tienes que hablar con él. La parte importante es el jugador. Porque él ¿cómo te puedo decir? Mientras esté dando resultados, todo está tranquilo. Pero independientemente de eso, a lo mejor hay detalles que tiene que corregir para lo que transmite hacia la gente, ¿no? Y también ante esas, ¿cómo le puedo llamar? Esa ola de situaciones externas o de campañas, a ver, hablar con la gente, ¿por qué esa campaña, no? ¿Por qué el señalarlo? ¿Por qué el criticarlo? O sea, ¿de dónde viene todo esto, no? Ahora, para el que no sabe, tú ya desde hace un tiempo, ya bastante, estás trabajando en medios de comunicación, con el micrófono, ¿no? Te has ido soltando con los años y todo, hablar, y tuviste siempre una postura muy clara respecto a las campañas, ¿no? Cuando eras presidente, que había una campaña en tu contra, lo dijiste varias veces. O sea, ¿tienes eso bien definido de las campañas que se pueden orquestar para sacarlos del puesto, para lo que sea? Yo sí creo. Bueno, en mi caso, yo no puedo hablar de más gente, yo voy a hablar de la mía. El tiempo te hace ver cosas, ¿no? De cómo, cuando yo estaba ahí hubo de repente paredes pintadas y uno de los que pintaba esas paredes después tenía derechos o exclusivas en el club. A mí, y te digo, a mí no me da miedo y los cantos y las protestas en mi contra, todo eso a mí no me asustaba. Pero tú como directivo en ese momento del Monterrey, ¿tenías identificado que estaban, o sea, alguien a nivel interno te estaba boicoteando? No, ahí no, te das cuenta después, porque curiosamente salgo yo y desaparecieron todas esas manifestaciones, porque fue así. O sea, no estoy inventando. Yo no califiqué a la liguilla, no sé en qué liguilla, y fuera Salvador y tu tiempo y bla, bla. Y después Rayados perdió una final muy importante aquí en el 17, no hubo ninguna manifestación. En el TEC había cantos. ¿Cantos contra ti? En el TEC, y tú lo viviste. Después ya como que tomaron el control de esas manifestaciones, como que ya fueron más censuradas, ¿no? Entonces, eso a mí me dio a entender, oye, a ver, qué curioso que estando yo, había todo esto, apenas me fui, y te estoy hablando de que me fui a lo mejor los siguientes 2 o 3 años, no hubo ningún tipo de esa manifestación, que me hace entender, digo, bueno, a lo mejor fueron generadas para poder decir, vean, ahí la gente está molesta, ¿me explico? Son cosas que yo pienso que eso nadie me lo va a quitar de la cabeza, que se pueden presentar. ¿Volviste a tomarte un café con Pepe González Ornelas después de salir del Monterrey? No, lo vi a lo mejor después de que salí, lo habré visto a los 2 o 3 meses, que me invitó a su oficina a tocar unos temas, y ya, después ya no. ¿Por? Porque yo, bueno, en ese tiempo, ¿qué te puedo decir? A mí me costó mucho asimilar la salida, por cómo se dio la salida, porque a lo mejor también era parte del proceso de mi aprendizaje, ¿no? Que estas situaciones se dan. El tiempo que me pasó, que yo estaba en ese tiempo vamos a llamar de luto y de aceptación, y había gente que me decía, Luis Miguel, sí, a veces no se entiende, son procesos que se manejan,
Pero después de que sucedieron varios detalles de lo que hablamos al inicio, de que no había oportunidades y que me enteré no le voy a llamar bloqueos, sino de malas referencias, dije, no más. O sea, por eso te digo que yo preferí ya decir en paz, busca tú tu paz interior para lo que viene y buscar otras alternativas. Sí, porque hace algunos años, dime si estoy equivocado, yo había escuchado de que eras uno de los candidatos más firmes para sumarse a la estructura de la selección nacional. Eso fue yo lo cuento, te lo puedo contar sin problemas. Yo salgo en diciembre del 2016 para, no sé, mayo, creo que fue mayo del 17, no sé si hubo una Copa Confederaciones, algo así. Yo recibo una llamada de México, de una persona de los medios, y me dice, Luis Miguel, eres el candidato más fuerte para director de selecciones nacionales. ¿Ya te han hablado? Y le digo, no. Le digo, pero me dijo, ¿y qué opinas? Le digo, si se da, es un honor, no hay forma de decirle que no. Es como cuando eres jugador y te invitan a la selección, no hay manera de decirle que no. Yo creo que ser director de selecciones nacionales a nivel directivo es una máxima condecoración. ¿Y te quedaste esperando la llamada? No, y entonces le digo, no, no me han llamado, pero voy a estar atento. Sí, porque me lo dijeron. Pero me lo dijo en privado. Al poco tiempo, mi cuñada vivía en San Miguel. Y un sábado, ella estando en San Miguel en un restaurante, estaba comiendo con un grupo de amigos y había un señor, otra mesa, con otras personas. Cuando la otra mesa acabó de comer, uno de esa mesa se viene a sentar a la mesa donde estaba mi cuñada. Y entonces estaba ahí mi cuñada y empiezan a hablar de fútbol. Y mi cuñada le dice a esta persona, mi cuñado estaba en el fútbol, y le dice este señor, ¿quién es tu cuñado? Y le dice, Luis Miguel Salvador. Y le dice, salúdamelo mucho y dile que un pajarito llamado Justino te dijo que es el candidato más fuerte a director de selecciones nacionales. Era Justino Compeán, que acababa de salir de la federación. Entonces, me lo dice uno de los medios de comunicación. Ese mensaje lo recibe mi cuñada de la nada de Justino. Dices, algo va. Claro. En eso se hace público que soy un candidato. A los pocos días de que se hace público, me habla el de los medios de comunicación que me habló de México, me dice, ya te bajaron. Digo, ¿cómo? Ya te bajaron de la selección, y van a buscar en ese tiempo era... ¿Iñárritu no? No, a Torrado y se me fue el holandés que estaba en Chivas. Sí. Se me fue el apellido ahorita. Y le digo, sí, le digo, ¿y cómo? Me dijo, no sé, le dije... Van Schip, no. No me sale. ¿Por qué dije Van Schip? Ahorita me acuerdo, el holandés. No, y le digo, no seas malo, investígame, ¿no? Sí, claro. Y yo tranquilo. Pasó a lo mejor un mes y me habla y me dice, ya. Me dice que alguien habló mal de ti, de Monterrey. Y ya me dijo que platicó con la persona con la que le había dado la información y que le dijo sí, que habían hablado mal, y que me dice, para que le hayan hecho caso tiene que ser alguien. Muy importante. Muy importante. En eso pasó más tiempo. Yo hablé con una persona de la federación, oye, mucho éxito a los que están en las selecciones. Me acuerdo que le dije, oye, alguien te habló mal de mí, de Monterrey. Y su primera contestación fue, conmigo no fue. Chao, ahí ya. Le digo, por eso, contigo no fue con alguien más. Y me dijo, pues Miguel, ya ves que el fútbol es como la política. Su segunda respuesta, entonces dije, ahí confirmé. Y lo que es el tiempo después, intercambiando mensajes, me lo confirmó. Entonces dices, a mí eso me dolió mucho. Es parte, te digo, de este luto, porque tú dices, ok, se vale tomar decisiones, ¿no? Se vale tomar decisiones de hasta aquí llegas. Pero ¿por qué lo demás? Lo demás no se vale. Yo entiendo el por qué. Más bien, no lo comparto. Entiendo su razón. ¿Y cuál era la razón? Protegerse. ¿De?
de que tomo una decisión. Imagínate si yo a los 4 meses, 5 meses, soy director de selecciones nacionales. ¿Y cómo queda? Bueno, pasó con Davino, ¿Cómo que, ¿no? cómo queda? ¿Cómo queda la persona institucionalmente? Por eso, entonces, traduciendo, déjame ser un poco más directo. Entonces, Pepe González Ornelas te saca de Rayados del Monterrey, tiempo después está esta cercanía para que te sumes a la selección y Pepe González Ornelas habla con un alto directivo de la federación para que no te contraten a ti. Eso fue. Sí, o sea, él fue la persona que te puso el pie. buscó que no llegara. ¿Por qué? Porque, imagínate, cuando yo salgo de Rayados en diciembre, ese mayo del 2017, Monterrey fue eliminado de la liguilla por Tigres. Uh-huh. Había... La de Mohamed, ¿no? 17. Sí, que fue en mayo, por ahí, mayo. Imagínate pues, el entorno como estaba. Si sale que yo me nombran director de selecciones nacionales, a ver cómo quedaba internamente. Oye, lo sacaste y ahora está allá. Me explico, fue como una manera de cubrirse o de blindarse, ¿no? Sí, o que no vuelvan luego a decir que tú tenías que volver al club porque... Claro, o algún otro equipo tampoco, porque si voy a otro equipo y, imagínate, voy a otro equipo y tengo la suerte, que no es fácil, o la bendición de que sale campeón, y acá no. ¿Sí me explico? Sí, pero esa manera de pensar, Luis, es muy mediocre, ¿no? Pero fue real. Fue real porque yo lo tengo hasta en WhatsApp. O sea, yo tengo santo y seña de WhatsApp. ¿Guarda los WhatsApp de esos todavía? De la persona que al tiempo me dijo... Ahí lo tienes. Detalles, yo, claro que los guardo. ¿Por qué? Porque dices, fue algo real. Te digo, y cada quien hace las cosas, ¿no? Por eso te digo que yo ya trato de... es difícil porque yo he estado toda mi vida dedicado al fútbol. Me considero una persona que he sido honesta, transparente, leal. Me he manejado bien. Mi entorno siempre ha sido sano. Y que pasen estas cosas es difícil de aceptarlo. Por eso te digo que ya busco ahorita estar en paz, ya quitar eso. Yo sé que son temas que son difíciles de olvidar, pero en la medida que yo esto ya lo elimine o ya lo deje a un lado, tienen que venir cosas mejores. ¿Y no piensas en, no sé, seguir tu carrera o tu vida en algo que no sea con el fútbol? O sea, ¿necesitas realmente... Decir el ingreso del fútbol es muy, muy brusco, ¿no? Pero ¿necesitas el fútbol realmente? A ver, es lo que he hecho toda mi vida. Sí. De repente, no, y tú lo sabes, claro que estoy buscando alternativas. Estoy buscando opciones ya ajenas. ¿Por qué? Porque ya ves cómo es el fútbol. Es muy volátil, ¿no? Y hay grupos de trabajo y a veces el que entres a un grupo de trabajo es complicado. Más por formas de ser o cómo te manejes. Entonces, claro que estoy buscando alternativas. Estoy viendo opciones de ver en dónde más puedo aportar dentro de esta industria. Pero uno se siente como futbolista, a veces lo he hablado, ¿no? Con colegas tuyos. Una vez que te retiras, sigues como directivo y dices, bueno, todo lo que he hecho en la vida ha sido fútbol. No sé hacer otra cosa. Y empiezas a darte, ¿no? En la cabecita a pensar en ese tipo de cosas. ¿Qué más puedo hacer? O sea, ¿sé hacer otra cosa que no sea algo de fútbol? Sí, es un tema, como dices tú, bien importante, ¿no? Ese autoanálisis. A veces es hasta miedo. ¿Por qué? Porque llevas 40 años en el fútbol. No has hecho en 40 años algo diferente. Entonces, ese temor, no tanto temor, incertidumbre de qué puedo hacer que no sea esto. Oye, que analista en la tele. Pues sí, está padre. Es un reto nuevo y es aprender y ver cómo y ver a la cámara y todos son retos, pero dices, ya de plano llegar a un momento en decir, se acabó todo lo relacionado al fútbol y volar en otras cosas. Y sobre eso me imagino que también lo hablas con muchos compañeros o colegas, gente que ya se retiró.
el tema de ser joven y pensar en el tema del dinero, ¿no? De cómo seguir adelante, las inversiones. Sí, Ese es un tema que ahora ya de grande pareciera muy fácil de analizar, pero de chamaco a los 25, 26 ganando tu prime de dinero. Sí, y ¿no? vi que en la época nuestra pues, no eran las cantidades que se manejan ahora. Los prime no eran ahora. Ahorita yo creo que es bien importante el orientar, sobre todo ya los chavos, porque tú sabes que de repente les llegan cantidades de dinero muy, muy fuertes, pero fíjate que de repente pasan fenómenos curiosos. Tú le puedes poner a algún jugador, a una persona profesional, especialista en eso, en inversiones, y no lo toma tan en serio a como se lo dice el compadre o su vecino, ¿me explico? O sea, es parte de este folclore. De repente a lo mejor tú le dices, bueno, yo tuve la fortuna de que jugadores llegaban a mi oficina, me decían, oiga, Presi, me invita a un café, sí, y llegan a decirme, oiga, quiero hacer esto, ¿usted qué opina? Bueno, le das tu punto de vista, y eso dices, qué padre que te ven como una referencia para poder darles una opinión. ¿Cuál era una típica inversión o algo que tú decías, no, cabrón, no, por favor, eso no? ¿Cuál era el típico gasto de un jugador que decías, otro más que se va con la finta, ¿no? Mira, sobre todo, ¿sabes cuál? Cuando son negocios donde no están ellos, que operan otras personas. ¿Un restaurante, por ejemplo? Un restaurante y que no está aquí. ¿Me explico? O sea, invierte para un restaurante en Cancún. Sí, o si eres de Paraguay, en Paraguay. Y lo van a manejar mis primos. Por más que sean familiares, si tú no estás, tienes que... es difícil. Tienes que tener... yo sé, si tú pones un restaurante aquí, pues en las tardes puedes ir y darte la vuelta y estar al pendiente y llevar más control a que si está afuera y no puedes. ¿Cuál fue tu primera inversión de esas? Que no te fue bien, que dijiste, ay, me chamaquearon, cabrón. Mira, no me chamaquearon. Fui socio en un restaurante en México, en Polanco. No me chamaquearon porque no es que fueran tranzas, ¿no? Simple y sencillamente era un restaurante espectacular, o sea, al poco tiempo fue considerado de los mejores restaurantes que había en México, en Polanco, pero pasaba un fenómeno bien curioso. Éramos 3 socios, uno vivía en México, pero él tenía otra cadena de restaurantes. Yo estaba en Celaya y el tercer socio vivía en Miami. Entonces, la operación, el control, estaba muy difícil. Yo iba todos los lunes, acababa el entrenamiento en Celaya y me iba a México, en carretera a la Junta. Y en la noche regresa. ¿Y en la Junta qué hablabas si no sabías nada de restaurantes? ¿Qué hacías tú? ¿Mirabas o qué? Números, platicaba, oye, cómo están ingresos, gente, movimientos, gastos. Y te volvías. Y me volvía. Pero llegó el momento en que decíamos, ante todo somos amigos. Y esto va a tronar en cualquier momento porque cada uno diferente. Yo futbolista, el otro un empresario muy fuerte en Miami, argentino que vivía en Miami, ahora ya vive en Argentina, y este muy amigo mío que vive en México, que conoce perfectamente la operación de restaurantes, pero pues él ya tenía su cadena, ¿no? Y dices, bueno, ahí fue un tema. Y un día un primo hermano, no me dio un consejo, sino en una plática me dijo, ¿sabes qué creo que muchas veces le pasan a los jugadores? Que quieren invertir o apostar en proyectos ya que se retiran. Y ya no tienen los ingresos que tienen como futbolista. Que eso lo hagan. Si van a ir a un proyecto, se vale invertir en un proyecto, que lo hagan como jugador, porque van a seguir teniendo entrada. En cambio, lo hacen cuando se retiran, y ya no hay entradas iguales. Y si no te va bien, tronó la inversión, ¿no? Entonces dices, esos aprendizajes tratas de transmitírselos a las generaciones. Y además no había las comunicaciones de ahora, no había redes sociales. Menos mal que no había redes sociales. ¿Eh? Qué bueno. ¿Cómo te iba en esa? Bien, bueno, en México. No, es que, como dices tú, no había redes sociales. Entonces, todo fluía tranquilo. Todo, o sea, no pasaba nada. Hoy ya estás viviendo, hoy entra
otro grado de responsabilidad de los jugadores. Ahora, tú eras a ver, esos años eran de Baby O, Acapulco y más de un personajazo ahí. El Bulldog en México. O sea, era salir. Ojo, y no es que ahí lo hacemos escondidas, no, porque, por ejemplo, en el Atlante sabían que salíamos un día. Lógico, escogías el día y ya. O sea, de Ciudad de México se iban al Baby O en Acapulco. Si jugábamos un viernes, sí. Nos llevábamos el viernes, sábado y el domingo nos regresábamos. Hay una foto por ahí, ¿no? Con Andrade. Ah, sí, no, iba a haber miles de fotos. Pero, a ver, no era tan ni escondido ni nada, o sea, pero no era lo que es ahora. Hoy por eso te digo, yo creo que hoy, como está el entorno, las redes sociales, hoy la responsabilidad como jugador todavía es mayor. Porque hoy cualquier detallito te truena o te exhibe. De cualquier tontería, y si estás en un restaurante y estás con una botella, o el de al lado tiene una botella, es chisme, güey. ¿No estaba Luis Miguel ahí con ustedes, no? No. A ver, a mí me pasó un día aquí en Monterrey. Fíjate este detalle. Yo fui un viernes, fui al Cerrito. Y regresando de la concentración, venía mi sobrina, me invitó al barrio antiguo. Estaban en el barrio antiguo, ella con su novio y con otras parejas, vente a cenar acá con nosotros. Mi esposa estaba en la Isla del Padre y le hablé, le dije, me habló mi sobrina, voy a ir al barrio antiguo. Qué bueno, voy a cenar. Sí. Cené con ella. Cuando llego al restaurante, ella sale, me da la mano y vente a la mesa. Y me mete a la mesa. Y ahí me siento con ella y con el que soy su esposo y sus parejas de amigos. Esto fue el viernes. El lunes en la Isla del Padre, mi esposo estaba con una amiga y le dice la amiga, oye, me hablaron que a Luis Miguel lo vieron. Imagínate, o sea, si yo no le aviso a mi esposa que iba, ese trago amargo en lo que lo solucionas, de cómo es hoy las redes sociales, lo vi, esto. Un día yo estaba cenando con mi esposa y al momento en redes sociales, Luis Miguel Salvador está cenando en tal lugar. O sea, hoy tienes que entender, tanto directivo como jugador, que hoy este entorno se mueve mucho. Tienes que tener más cuidado en todo, en comportamientos, en entender que hoy te van a sacar fotos si estás cenando y les vale gorro. Y puedes estar platicando con mi hermana y te pueden inventar que estás con una chava. Lo tienes que saber, hacerte responsable y que hoy así es el movimiento. Aunque estén muy conectados los directivos o el técnico que tú conoces, ¿hablan con los jugadores realmente? ¿O el jugador, sobre todo el actual, es entreno y te veo hasta mañana? Porque a veces nosotros como aficionados creemos que con WhatsApp se están preguntando cosas o estás en contacto, saben que en la noche están en una quinta o algo. ¿No hay comunicación? ¿O sí? Sí, ¿O hay alguien del plantel que se encarga de ese tipo de cosas? No, a ver, siempre estás en comunicación y estás cerca, tienes que estarlo. O sea, tienes que estar y tienes que estar al pendiente. O sea, tú sabes cuando están en una fiesta y al otro día van a ir a entrenar, la mayoría de las veces. No exactamente cuando están en la fiesta, pero al día siguiente ya estoy enterado que tuvieron una fiesta o que estuvieron en una fiesta o que tienen planeado. Y a ver, yo siempre se los dije a los jugadores, ustedes pueden de un partido, pueden salir, ganas, salir a cenar con tu novia, con tu esposa, con amigos, pueden ir a tomar algo. O sea, a mí no me asusta eso, pues al final de cuentas son también personas, güey, tienen que vivir un poquito. Lo importante es cómo, cuándo, dónde y con quién. Son 4 palabras bien importantes, ¿no? De lo que hagas, cómo, cuándo, dónde y con quién. Y que entendieran que a partir de las 2:30 de la mañana ya empiezan los problemas en todos lados. Sabes que cuando hablamos de eso me viene a la cabeza Luis Pérez, ¿no? De los máximos referentes en la historia de Rayados, pero un chico, un jugador en ese momento que parecía que encontraba la manera siempre de meterse en un problema. ¿Tú hablabas con Luis, claro, ¿no? De esto? Claro. Accidentes que tuvo, chocó claro, y todo. Claro, no, por supuesto. ¿Y qué pasaba ahí? No dejas de situaciones que a veces él podría ser el responsable, otras veces él no es el responsable, pero estaba ahí. Claro. Entonces era... Por eso, tío, era como un imán para estas situaciones. Era hablar con él y que fuera cuidando eso. ¿Y qué es lo que pasa? Tú lo dijiste. A través del tiempo vas madurando y vas creciendo y vas aprendiendo. Vas aprendiendo y yo creo que eso pasó. Pero sí tienes que estar cerca, no en esa situación, en cualquier situación tienes que estar cerca
Sobre todo, ¿sabes qué? Yo soy de los que pienso que por ti no quede el consejo o el comentario para tratar de ayudarlo. Porque lo peor que puede ser es, puta, no le dije nada. Ahora que estás más... Pero en ese momento eras así también, ¿así pensabas? Ah, no, sí, siempre. O sea, te acercabas de esa manera comprensiva con el jugador. A ver, lo apretabas, pero también con la reflexión, o sea, que entienda. Porque yo siempre utilizo una frase, les digo a los jugadores, el fútbol sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo acabas. Y es la realidad. Una tontería te puede acabar la carrera. En un entrenamiento te puede acabar la... Entonces, el estudio, el tener cuidado, todas estas experiencias de vida, un choque, eso te tiene que dejar una enseñanza. Tienes que tener claro que una tontería acaba tu carrera. Y no solo tu carrera, sino a la gente que te rodea también es una afectación. Entonces, siempre he pensado así. Hay una consecuencia, como dices tú, oye, es un llamado a atención, pero también, oye, una reflexión de esto, para que no, o sea, ya le estás tratando de ayudar. Si después la toma o no, tú ya hiciste tu parte. Así pienso yo. ¿Sabes qué? En este espacio estuvo el Chupete Suazo, ¿no? Estuve charlando con él, pero en la zona de vestidores de Rayados, y le preguntaba en algún momento sobre su retiro, ¿no? Y si no había sido muy rápido, más allá de las cuestiones personales y todo, y él daba, ¿no? Su mirada ya mucho más madura de lo que pasó en esos años. ¿Cómo manejaste eso? O sea, ¿no hubo manera de frenar esa decisión no de Humberto, decir, ¿sabes qué? Me voy. No, Humberto habló y el día que habló conmigo y me comentó lo que estaba pasando por lo que era la decisión, Humberto le dio mucho al club. Y también hay que entender, por eso te digo, tienes que entender a las personas, al ser humano. En ese momento Humberto necesitaba hacer eso. Le dimos todo el apoyo. Adelante, o sea, es parte de eso, de su vida y de su crecimiento y del nuestro y de la maduración y de lo que debe ser el fútbol, no solo la pelota, también en este sentido era un tema que va más allá de una cancha de fútbol y yo creo que era importante ese apoyo, como cuando nos dijo que quería ir a probarse España, que Humberto, tú encárgate de que seamos campeones y te vas. Fuimos campeones y se fue. ¿Y tú pensabas que ya no iba a volver cuando se va a Zaragoza? No, se fue prestado. Lógico, iba prestado con una opción, pero era que viviera eso. Y yo mantuve la comunicación con él. Él estaba prestado y mantuve la comunicación. Después regresó. Lo mismo pasó con Dorlan Pavón. Dorlan, acuérdate, nosotros lo compramos enero o febrero de un año. No podía venir acá porque ya era cierre de registro. Si acuérdate el reglamento de FIFA, no lo podíamos registrar y nosotros prestar. Entonces, del Parma lo prestan directamente al Betis. Tiene un gran torneo con el Betis. Viene acá, le empieza a romper en pretemporada y empezó la liga y se lo lleva el Valencia con la cláusula de rescisión. Este semestre con el Valencia no jugó. El entrenador era Pizzi, que había estado en León. No jugó. Y después el Valencia lo presta como ya había estado con nosotros y estaba con Valencia. ¿San Pablo? No. Sí, ya había tenido sus 2 registros en el año. Entonces tenía que ir a una liga donde su calendario de ¿Y tú seguías hablando con él? Fuera año deportivo, año calendario de enero a diciembre, se va a Brasil. Y yo sigo en comunicación con Dorlan. Sigo y jugaba y entraba de cambio, no jugaba, salía a la banca, entraba 10 minutos, metía un gol así, y yo sigo en comunicación. Buen gol. Y un día me dice, Presi, regréseme. Y yo me acuerdo que le dije, Dorlan, a ver, me estás diciendo que quieres regresar, y después vas... No, Presi, si yo regreso es para quedar. ¿Seguro? Me dice, sí. Ok. Y ahí acabó el torneo con San Paulo y yo hablo con Valencia. Y se lo recompramos al Valencia. Sí, y regresa y hizo lo que hizo Dorlan acá, ¿no? Sí, porque el que te reclamaron en ese momento, me acuerdo, además de lo de Dorlan, que la gente siempre lo quiso mucho, un personaje difícil y raro también, el Guille Franco, ¿no?
El Guille es raro, Sí, el ¿no? Guille llegó, bueno, ya ves, mucho antes. El Guille llegó. Pero ¿es raro o no es raro? ¿O cómo es de personalidad? A mí se me hace... O sea, no es tan fácil, ¿no? No, no es fácil. El Guille no es fácil. Él llegó, él anduvo bien aquí. Este, Pero ¿por qué no volvió al Monterrey? Porque él no... O sea, ¿qué pasó? a ver, nosotros lo buscamos, que volviera. Lo buscamos. Yo hablé directamente ¿Con él? con sus representantes. Él estaba ¿Villarreal? en Villarreal. El Guille, en su etapa con el Villarreal, había jugado más o menos de cantidad de tiempo. Yo hablé con su agente, yo venía hablando. Oye, que venga. Guille en ese tiempo tenía 33 años. Que venga Guille, nos gustaría. Y estaba yo, y yo tengo ahí todo, los correos y eso. Y me acuerdo que le dije, oye, te hacemos una propuesta de 2 años con opción un tercero, o sea, hasta 36 años. Y me acuerdo que el representante me habló y me dijo, era, que en paz descanse Jorge Sitterspiller. Dijo, ¿sabes qué? Tenemos que ver porque queremos seguir en España y bla. Le digo, oye, nada más, es la famosa, te vas a acordar. El equipo Rayados está en pretemporada. ¿Y sabes qué? El sábado a las 12 de la noche. Si el sábado a las 12 de la noche no tenemos una respuesta, ya. Y me acuerdo que la respuesta de los agentes fue, esos son los tiempos de Monterrey, nosotros manejamos otros tiempos. ¿Bien? Lo que nosotros era un respeto al club, respeto a Vucetich, que es el técnico, y a los jugadores. No hubo nada, se acabó, ¿no? O sea, no fue un tema de ustedes, Juan. Muchas veces se manejó eso, ¿no? Se les echó la culpa más a la directiva que al jugador, él vendió ese concepto. Nosotros le ofrecimos contrato de 33 años, te digo, 2 años con opción un tercero. Pero ellos en ese momento estaban esperanzados o buscando a lo mejor quedarse allá. Nosotros no podíamos esperar. Era sí o no, se acabó y seguimos. Y bueno, justo ahí empezó la época, el campeonato del 2009, CONCACAF, campeonato del 2010, tricampeonato, o sea, de la CONCACAF. Sí, ya se acabó la ventana. Ya se acabó la ventana. Pero sí, eso fue real. Y yo tengo todo, o sea, yo no te estoy hablando por hablar, yo tengo todo, tengo los correos, tengo todo, donde sí hubo ese acercamiento, esa plática. Es más, hubo una declaración de uno de sus agentes o del grupo de agentes de la oficina de Jorge Sitterspiller, que declaró, que dijo que el ofrecimiento que se le había hecho a Guille era mejor de lo que tenían o de las que había que posibilidades de tener, ¿no? Y bueno, no se dio. A ver, cada quien toma sus decisiones. Ahora, decías en algún momento, y más ahora conociendo más la prensa, no me montes a los periodistas, ¿no? ¿Perdón? Como que no te monten, ¿no? Que no te hagan estas operaciones. Es que el tema es normal. Siempre, nunca vas a oír un jugador que diga, me quiero ir. ¿Por qué? Porque a lo mejor se echa el entorno encima. Entonces ay, no, y es que la negociación y yo no me voy a poner a estar desmintiendo todo cada vez que pase eso, ¿no? Porque de repente oyes, no, es que el ofrecimiento que me hicieron, cuando ya tenías todo arreglado por fuera para irte a otro equipo, ¿no? Entonces, lógico, el jugador siempre va a estar protegiéndose, cuidándose para que su entorno no sea negativo. Sí, no, pero está todo este entorno. Y ahora, este presente que vivimos, lo que pasa con Rayados, a mí me llama mucho la atención. Compartimos, ¿no?, un programa de radio, cómo la gente te tiene presente. ¿Es inevitable pensar de que tú algún día pudieras volver a Rayados o es un capítulo cerrado para ti? Desde tu perspectiva. Bueno, a ver, yo siempre he dicho, si se da esa situación, siempre va a ser un honor, o sería un honor. Y la verdad sería un honor y sería un privilegio, ¿no? ¿Por qué? Por todo lo que implica, lo que me tocó vivir y todo. Te hablo tocar vivir todas las experiencias, las muy buenas y las no tan buenas, ¿eh? Eso es independiente. Sería, te digo, un honor. Pero son cosas que están lejos de mí. Yo no, hoy hay otra
aunque es la misma empresa dueña, pero es otra directiva, no es otro presidente del consejo, que es el señor Manuel Filisola. Él es ahora el responsable de las decisiones del club. Entonces, no depende de mí. Pero el teléfono está siempre, ¿no? Disponible. Sí, a ver, y si te lo digo, y si un día quisieran, oye, a ver, me gustaría platicar, y no porque vengas, a ver, ¿tú qué opinas? ¿O cómo ves? ¿O de esta situación? Ellos saben que yo siempre voy a estar, yo siempre he sido así, no trabajo, entonces me hablas para, a ver, apenas me corrieron, un día me hablaron, bueno, salí del club, me hablaron, oye, a ver, ¿qué opinas de esta situación? Y dime mi punto de vista y después se resolvió como lo había dado. Sí, pero ese es como venimos charlando, ¿no? Ahora, una cosa es en perspectiva con la experiencia, en ese momento como directivo. O sea, ¿cuánto cuesta que el directivo, esto lo hablo con las directivas actuales, yo como periodista, tengan esa apertura, ¿no? Para decir, a ver, hagamos consejos, que venga gente externa, escuchemos. O sea, cuesta, ¿no? Esa parte. Necesitas mucha madurez. El que toma las decisiones necesita mucha madurez para hacer eso. En el buen sentido lo hablo, ¿eh? ¿Por qué? Porque, a ver, un consejo, le voy a hablar a él, o a él le fue bien, o invitó a otro, que fue un directivo, ¿cómo quedo? O va a parecer que no es algo mío. O, ¿sí me explico? De repente pueden ser temas hasta de egos, ¿no? No, porque este es mi proyecto y ya todo lo que sea del otro, no. ¿Me explico? Y yo creo lo contrario. Si hoy tiene alguien la oportunidad de estar al frente de un equipo y se puede nutrir de las experiencias, vivencias que vivió otro, para él ver cosas, tener más sensibilidad, que le sirvan para tomar decisiones y potencializar el equipo, yo lo hago. O sea, a ver, yo he estado aquí en los medios. ¿Cuántas veces te he preguntado, oye, en los medios y esto y lo otro? Porque quiero aprender y a lo mejor, y oye, la tele, y lo que sea. O sea, no tiene nada de malo. Necesitas tener esa transparencia, ¿no? De poder decir, a ver, yo quiero aprender o quiero mejorar o quiero ver mejores cosas. A ver, le voy a pedir, y no tiene que ser conmigo, hay mucha gente muy capaz que ha sido directiva que podrían compartir sus experiencias y como en todo, tú sabes cuáles puedes tomar que te puedan ayudar, el cómo las manejó y cuáles no. Y a final de cuentas, tú sabrás si las tomas o no, pero te nutres o te llenas de información que a lo mejor hoy desconoces. Porque puede ser que hoy en día pudiera pasar directivos que no conocen 1000 cosas que hay en esto. 1000 cosas. No solo te hablo en el equipo acá, en el entorno del fútbol. Y que muchas veces tantos años te da eso que te llenan de información. Y hay veces que te lo juro, hay veces que hay información que dices, wow, la información que tengo, pero no la puedes transmitir porque lo van a tomar mal. Es que quiere el puesto, es que esto. Sí, porque ahora cada vez que hablas pareciera no. Si Luis está hablando, seguramente quiere esto, o habla o da este concepto porque quiere ser otra vez el presidente. Y vives como con esa sombra, ¿no? O sea, todo el tiempo. Claro, tienes que tener ese cuidado porque se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar hacia la gente. Pero yo te hablo a nivel directivo. El que tú preguntes, a veces yo como directivo, oye Santi, a ver, ¿tú cuándo fuiste? Lo tomo como ahí no porque... Y yo no lo veo así. Digo, yo creo que en esto puedes crecer en mucho. A ver, curiosamente ahí ha habido directivos de otros equipos que considero amigos, que me han hablado, oye, Lemiel, ¿tú qué piensas de esto? Desinteresadamente, no tengo ningún interés, ni soy parte de su equipo, ni nada, sino, mira, buen punto. Ya, o sea, no, eso te lo agradecen, te dices, qué buena onda. Y no pasa nada, o sea, pero bueno, necesitas tener esa apertura. Esa perspectiva, ¿no? Apertura. Luis, y humildad. Humildad. Gracias, hermano. Al contrario, Santi, un gusto. Saludos. Una charla
en los lockers, gracias, como siempre. Ah, mira, tenemos este balón que va firmando todos los personajes que han sido parte de este espacio. Nos honrarías, por supuesto, con tu firma. No sé escribir. ¿Tienes un autógrafo ahí, una firmita? A ver, ¿es de artista más o menos o no? No, esa es como de cheque, Luis. ¿Qué es eso? Ya no te pongo número. Es un electrocardiograma eso. Ya no te pongo número. ¿Ya no le pones número? No, ¿Qué le pones? ¿Prezi? ¿Qué le pones? Te pongo para que te acuerdes. Monterrey. Te pongo porque luego lo confundes. ¿Te gusta que la gente te diga Prezi o no? Ya se me quedó. Y ¿sabes qué? Que es como... Me siento agradecido con la gente porque es como que me recuerda con unos con cariño, otros no tanto cariño, pero son más las muestras de cariño, ¿no? Que las de no cariño. Entonces, a donde vaya, así me dicen Prezi. Ya quedó. O sea, así como los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Que se quedan de por vida, pues agradecer. Pues son puestos de por vida. Bueno, entonces nos reencontraremos algún día en el Club de Fútbol Monterrey, Luis. A ver algún lo dije yo, no pasa nada. A ver algún partido. Sí, ahí está. A ver algún partido de Rayados. Gracias por todo. Esto fue en Los Lockers. Saludos. Gracias.